hoy, a mis 68 años, descubrí que es posible arrebatarle el mar a un hombre, y que quienes deberían protegernos pueden ser los primeros en traicionarnos. Me llamo Ramón Velázquez, y esta es la historia de cómo casi perdí todo lo que mi familia construyó durante 3 generaciones. Cómo la vergüenza casi me destruye, y cómo una mentira oficial casi borra nuestra existencia. Cuando aquel funcionario municipal se presentó en mi puerta con un sobre sellado, aún creía que la verdad bastaría para ganar. No sabía que estaba a punto de descubrir lo ingenuo que era. Si alguna vez has sentido que el suelo se te escapaba de las manos, si alguna vez te han humillado quienes debían escucharte, si alguna vez has querido rendirte pero algo dentro de ti te gritó, «No», entonces quédate conmigo hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad me estás viendo. Necesito saber que no estoy sola en esto. Y suscríbete al canal, porque lo que estoy a punto de compartir debe llegar a todas las personas que aún creen que la justicia no es un privilegio reservado para quienes ostentan el poder. Aquella mañana de septiembre, el aire era denso, con olor a brisa marina mezclado con el diésel de los barcos pesqueros, el mismo olor con el que me había despertado durante 68 años. Bajé por la rampa de piedra desgastada, la que mi abuelo ayudó a construir con sus propias manos, donde mi padre me enseñó a hacer mi primer nudo, donde le prometí a mi Elena que jamás abandonaría nuestro legado. Las olas rompían contra las rocas con ese sonido eterno, el sonido que me había calmado desde niño, el sonido de mi respiración. Pero al ver a aquel hombre uniformado esperándome allí, con un maletín negro bajo el brazo y una expresión que mezclaba lástima e inquietud, mi corazón se aceleró como no lo había sentido desde la muerte de mi esposa. Me entregó el sobre sin mirarme a los ojos, como quien dicta una sentencia de muerte sin querer presenciar la ejecución. Me temblaban las manos al abrir el papel, manos que habían sostenido pesadas redes durante décadas, que habían gobernado el timón en medio de tormentas, que jamás habían temblado ante el mar embravecido. Dentro había una notificación oficial. En 30 días el acceso al mar quedaría bloqueado, la rampa sería demolida, nuestra zona de pesca se incorporaría al área privada del nuevo puerto comercial. La leí 3 veces como si la repetición pudiera cambiar las palabras, como si mis ojos me traicionaran. Miré al mar, ese mar que no es mío, pero que siempre ha sido mi hogar, mi iglesia, mi sustento. Las gaviotas graznaban como si también ellas supieran que algo terrible estaba sucediendo. El barco, la Helenita, pintado de azul y blanco, se mecía suavemente, amarrado al muelle, y juro que en ese momento sentí como si mi difunta esposa estuviera allí, preguntándome, «Ramón, ¿qué vas a hacer?». Me flaquearon las piernas, se me hizo un nudo en la garganta y, por primera vez en mi vida adulta, sentí verdadero miedo. No al mar, no a la tormenta, sino a los hombres de traje que deciden destinos en despachos con aire acondicionado. Apreté el papel contra mi pecho, sintiendo la brisa salada en la cara, y una amarga certeza se instaló en mí. Me van a llevar de aquí. Van a borrar mi nombre, mi historia, todo lo que soy, y tal vez, solo tal vez, no tenga fuerzas para detenerlos. Porque, ¿cómo se lucha contra documentos sellados, contra leyes que nadie te explicó, contra hombres poderosos que te miran como si fueras un simple obstáculo en el camino del progreso? Regresé a casa con el papel arrugado en el bolsillo, sintiendo cada paso como si cargara piedras sobre los hombros. Las calles del barrio de pescadores despertaban lentamente. Doña Mercedes barría la acera. El hijo del compadre José remendaba una red rota. Los niños corrían descalzos tras un perro callejero. Todo parecía normal, todo parecía eterno, pero sabía que en 30 días toda esta vida sería historia, un simple recuerdo que nadie querría volver a oír. Pasé por la esquina donde estaba el bar de Chuy, donde mi padre jugaba al dominó todas las tardes, donde aprendí que la palabra de un hombre vale más que un contrato, donde creí que la honestidad bastaba. Entré en la casa y el silencio me recibió como un puñetazo en el estómago. Desde que Elena murió hace 5 años, ese silencio se había convertido en mi compañero más fiel. Pero hoy era distinto, denso,
Asfixiante. Me senté en la gastada silla de madera de la cocina, la misma que mi suegro había hecho 40 años atrás, y dejé el papel sobre la mesa manchada de café. Me quedé mirando esas cartas oficiales, esos sellos rojos, esas firmas ilegibles que decidían mi destino sin siquiera saber mi nombre completo. Leí en voz alta como si pronunciar las palabras pudiera darles sentido. Aviso de desalojo y cesión de dominio público. Mi nieta Lupita llegó sobre las 10 de la mañana, cargando su pesada mochila llena de libros de derecho. Estaba en su último año de universidad, siempre con ese brillo en los ojos de quien cree que puede cambiar el mundo, siempre hablando de la Constitución y la justicia social, con una pasión que me recordaba a Elena cuando era joven. «Abuelo, ¿ya desayunaste?», preguntó mientras dejaba la mochila en el sofá. Señalé el periódico sobre la mesa sin decir nada, porque me había quedado sin voz, porque si hablaba lloraría. Y un hombre de mi generación no llora delante de nadie, ni siquiera de su propia nieta. Tomó el documento y sus ojos escudriñaron cada línea con la atención de quien está entrenado para encontrar la trampa en los detalles. Vi cómo cambiaba su expresión. Primero confusión, luego ira, y después una determinación que me asustó y a la vez me llenó de esperanza. «Esto no puede ser legal, abuelo. Tiene que haber algo en la ley que proteja el acceso ancestral. Tiene que haber precedentes, tiene que haber», dijo rápidamente gesticulando con vehemencia mientras buscaba su teléfono. Pero solo negué con la cabeza porque ya había visto cómo funciona este mundo donde el membrete vale más que 3 generaciones de sudor y sal. «Hija, tienen abogados, tienen dinero, lo tienen todo», dijo con voz ronca, rompiendo por fin mi silencio. «Yo solo soy un viejo pescador que ni siquiera terminó la primaria. ¿Qué voy a hacer al respecto?». Lupita se arrodilló frente a mí, tomó mis manos ásperas entre sus suaves manos de estudiante, y sus ojos marrones brillaron con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Abuelo, me enseñaste que el mar no negocia con las tormentas, sino que las enfrenta. Bueno, ahora vamos a enfrentar esta tormenta». Quería creerle, quería sentir esa fuerza que intentaba transmitir, pero lo único que sentí fue agotamiento, muchísimo agotamiento. Esa tarde, fuimos juntas a la alcaldía. Lupita insistió en que debíamos presentar una petición formal, solicitar una audiencia, ejercer nuestros derechos constitucionales. Palabras hermosas que para mí sonaban a canto de sirena. El edificio de 3 pisos, con paredes agrietadas y pintura descascarada, olía a moho y cigarrillos. Los empleados nos miraban con la indiferencia de quienes ven a diario a personas pobres pidiendo cosas imposibles. Esperamos 2 horas en una silla de plástico rota, escuchando el zumbido de la luz fluorescente parpadeante, viendo a la gente ir y venir con maletines, con prisa, con un propósito claro, mientras yo solo sentía miedo y tenía a mi nieta, testaruda, a mi lado. Cuando por fin nos llamaron, una secretaria con las uñas pintadas de rojo y expresión de aburrimiento, tomó nuestros documentos sin mirarnos, selló algo, escribió un número de protocolo en un papel amarillento y dijo: «La audiencia pública será el próximo martes a las 10. El director del puerto estará presente». Salimos de allí con ese ridículo papelito en las manos, con esa promesa vacía de que nos escucharían, y Lupita sonrió como si hubiéramos ganado algo. Pero yo sabía la verdad. Conocía a hombres como ese director del puerto, hombres que construyen imperios a costa de gente como yo, hombres que te miran como si fueras un insecto en su camino, y ese martes iba a ser otra humillación que tendría que tragar antes de perderlo todo. Pasé los días siguientes preparándome para la audiencia, como quien se prepara para una guerra que sabe que va a perder. Fui a casa de mi amigo Esteban, donde tenía unos libros viejos de derecho marítimo que su hijo abogado le había dejado antes de irse a trabajar a la capital. Libros con las páginas amarillentas, olor a humedad, letra pequeña que me lastimaba la vista. Me sentaba en su porche durante tardes enteras, transcribiendo con letra temblorosa artículos sobre servidumbres de paso, sobre zonas de uso común, sobre decretos que protegían a los pescadores artesanales desde la década de 1950.
Cada palabra que copiaba era como construir un escudo de papel contra cañones de acero, pero era todo lo que tenía. Lupita me ayudaba cada noche, explicándome términos legales que parecían escritos en un idioma extranjero, organizando mis argumentos en un orden que, según ella, tendría sentido para jueces y autoridades. Nos quedábamos hasta tarde en la cocina. Ella con su portátil brillando en la oscuridad, yo con mis papeles esparcidos por todas partes, y a veces la miraba y veía a Elena, la misma terquedad, la misma fe irracional en la justicia, la misma negativa a aceptar que el mundo es inherentemente injusto. Abuelo, cuando les leas esto, míralos a los ojos. No bajes la cabeza. Tienes razón, necesitan sentirlo, me decía, y yo practicaba frente al espejo oxidado del baño, intentando parecer seguro, intentando ocultar el temblor de mis manos. La mañana de la audiencia, me puse mi mejor camisa, aquella azul que Elena me regaló por nuestro 40º aniversario de bodas, la que solo me ponía para bautizos y funerales. Me enjuagué el pelo canoso, me afeité con cuidado para no cortarme, e incluso lustré los zapatos negros que llevaban meses guardados. Lupita me miró y sonrió, pero vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Esa opresión en el pecho de quien está a punto de entrar en una sala donde todos ya han decidido su destino antes incluso de abrir la boca. Caminamos juntos hasta la alcaldía, y cada paso parecía más pesado que el anterior, como si mis pies supieran que me llevaban al matadero. La sala del tribunal estaba abarrotada. Funcionarios municipales sentados en sillones de cuero. Hombres de negocios con traje conversaban en voz baja entre ellos, y al fondo había algunos periodistas con cámaras, y al frente, sobre una mesa elevada como un altar, se sentaba Héctor Salinas, el director del puerto. Un hombre de unos 50 años, con el pelo engominado, un traje gris que debía costar más que mi casa, y un reloj de oro que brillaba con cada gesto. Me miró al entrar, y en esa mirada encontré todo lo que necesitaba saber: desprecio, impaciencia, la absoluta certeza de quien siempre ha ganado y siempre ganará. Me senté en la silla que me indicaron, con Lupita a mi lado, y sentí la boca seca como si hubiera tragado arena. El presidente abrió la sesión con esa voz burocrática que reduce las vidas a meros números de expediente. Leyó un resumen del caso que redujo mi historia de 3 generaciones a 2 líneas técnicas, y luego me cedió la palabra. Me puse de pie, con las piernas temblando. Apreté con fuerza los papeles para disimular el temblor. Respiré hondo, y comencé. Señores, soy Ramón Velázquez, pescador desde los 12 años, como lo fueron mi padre y mi abuelo antes que él. Mi voz sonó débil al principio, pero se fue fortaleciendo. Cité los artículos que había memorizado, los antiguos decretos, los derechos que creía tener, mientras Salinas me miraba con esa pequeña sonrisa de quien observa a un niño intentando explicarle física cuántica. Cuando llegué a la parte del decreto 347 de 1954, que protegía el acceso tradicional de los pescadores artesanales a las zonas costeras, Salinas no pudo contenerse y soltó una carcajada. No fue una risita discreta, sino una carcajada sonora y abierta que resonó en la sala e hizo reír también a los demás hombres de traje. Don Ramón, con el debido respeto, dijo, poniéndose de pie y ajustándose la corbata con esas manos manicuradas que jamás habían empuñado una red de pesca, no entendemos cómo funciona el progreso con una inversión privada de millones de dólares. Su rampa de piedras. Hizo una pausa dramática, y el desprecio en su voz hirió más que cualquier cuchillo. Es un anacronismo pictórico que no puede detener el futuro de este puerto. Toda la sala se rió con él. Incluso los empleados municipales, que minutos antes habían parecido amables, ahora me miraban como si fuera un payaso, un viejo senil que no entendía cómo funcionaba el mundo. Sentí como el calor de la humillación me subía por la nuca, me quemaba la cara y me enrojecía las orejas. Mis papeles cayeron al suelo, y al agacharme a recogerlos me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que no podía sujetar nada. Lupita se puso de pie a mi lado, furiosa, intentando protestar,
pero su voz se perdió entre las risas, la indiferencia, el poder absoluto de aquel hombre que decidía destinos como si eligiera qué comer. Salí de aquella sala en silencio, cabizbajo, sintiendo que acababa de perder no solo el acceso al mar, sino también mi dignidad, mi historia, todo lo que una vez fui. Llegué a casa destrozada, sin fuerzas ni para quitarme la camisa, que ahora parecía un ridículo disfraz de alguien que intentó ser importante y fracasó estrepitosamente. Me senté en el viejo sofá, el que Elena y yo compramos cuando nos casamos, con los muelles ya deshilachados, y me quedé mirando al vacío. Las grietas del techo, las fotos enmarcadas en la pared, toda la vida que estaba a punto de borrarse. Lupita intentó consolarme. Me trajo agua. Intentó hablarme de recursos legales, de otras opciones, pero sus palabras eran como viento golpeando una piedra. Siempre ganan, imbécil, dije al fin, y mi voz sonó tan cansada, tan derrotada, que ni yo me reconocí. La gente como nosotros no gana estas batallas. Nunca lo hemos hecho, ni lo haremos. Pero Lupita tenía esa terquedad juvenil que se niega a rendirse, esa fe irritante de quien no ha sufrido lo suficiente en la vida. Pasó toda la noche frente al ordenador, investigando, leyendo, tomando notas frenéticamente mientras yo intentaba dormir y solo podía mirar al techo. Alrededor de las 3 de la mañana, la oí gritar desde el salón. «¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ven!». Me levanté como pude, arrastrando las zapatillas, y la encontré con los ojos rojos de cansancio pero brillantes de emoción. En la pantalla del portátil había una vieja foto en blanco y negro de una mujer con gafas gruesas rodeada de libros y archivos. «Se llama Elisa Campos», dijo Lupita señalando. Trabajó 40 años en el ayuntamiento, en el archivo histórico. Dicen que salvó documentos antiguos cuando querían deshacerse de todo en los 90. La foto mostraba a una mujer de semblante serio, de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño apretado y una mirada penetrante tras unas gafas de montura gruesa. El pie de foto, en un artículo de periódico digitalizado, decía: «Elisa Campos se jubila tras 4 décadas custodiando la memoria documental del municipio». Lupita había encontrado algunos artículos antiguos que la mencionaban. Siempre en el subtexto, siempre como personaje secundario, la empleada invisible a la que todos ignoraban, pero que conocía cada documento, cada decreto, cada secreto enterrado en los polvorientos sótanos de la administración pública. «Abuelo, si alguien sabe si hay algún documento que pueda ayudarnos, es ella. Tiene que ser ella», insistía Lupita, pero yo solo me sentía más cansado, más desesperanzado. «¿Dónde está esa mujer?», pregunté con la voz ronca por el sueño y la derrota. «¿Y si ni siquiera recuerda nada? ¿Y si ni siquiera quiere vernos?». Eran preguntas válidas, preguntas de alguien que ya había sido humillada lo suficiente como para no querer enfrentarse a más rechazos. Pero Lupita ya estaba llamando a antiguos compañeros de la universidad, cuyos padres trabajaban en el ayuntamiento, enviando mensajes, rebuscando en sus antiguas redes sociales, actuando con la energía de quien ha descubierto una pista y no descansará hasta seguirla. La observé trabajar, y una pequeña parte de mí, una parte que creía muerta en aquella sala del tribunal, empezó a sentir algo parecido a la esperanza, o quizás solo era desesperación disfrazada. 2 días después, Lupita logró conseguir una dirección. No fue fácil. La mujer prácticamente no existía en el mundo digital, no tenía redes sociales, ni número de teléfono registrado. Era como un fantasma que había trabajado décadas en el servicio público y luego simplemente desapareció. Pero la hija de una antigua compañera conocía a la sobrina de alguien que vivía cerca. Y así, de boca en boca, descubrimos que Elisa Campos vivía en una casita en el centro histórico, cerca de la iglesia de San José. «Vayamos mañana temprano», anunció Lupita como si fuera tan sencillo, como si presentarse en la puerta de una desconocida pidiendo ayuda no fuera lo más desesperado y patético del mundo. Esa noche no pude dormir bien. Simplemente caí en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde la mente le da vueltas a las mismas preocupaciones una y otra vez. ¿Y si esa mujer no quería vernos?
¿Y si había tirado por la borda todo lo que conocía? ¿Y si solo estábamos posponiendo lo inevitable, fingiendo una dolorosa esperanza cuando ya todo estaba perdido? Me levanté antes del amanecer, como siempre, y fui a la ventana que daba al mar. Aún podía verlo desde allí, aún podía oír el lejano murmullo de las olas, pero ahora sentía que estaba viendo algo que ya pertenecía al pasado, una versión de mi vida que se extinguía lentamente. Lupita apareció a las 7 de la mañana, más decidida que nunca, y no me dio opción a rendirme. Salimos juntas por las calles aún desiertas. Tomamos 2 autobuses llenos de trabajadores cansados que se dirigían a empleos mal pagados, y bajamos en el centro histórico, donde los coloridos edificios coloniales contrastaban fuertemente con la miseria de las aceras rotas. Encontramos la calle, encontramos el número, y allí estaba la casa, un viejo edificio de 2 pisos, con la pintura descolorida en tonos amarillo pálido, su pesada puerta de madera con un llamador de hierro. Lupita llamó 3 veces, y el sonido resonó como si estuviéramos llamando a la puerta de nuestro último recurso, nuestra última esperanza. Porque, de hecho, eso era exactamente lo que estábamos haciendo. La puerta se abrió lentamente, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas, y una anciana apareció por la rendija. Debía de tener unos 70 años, con el pelo completamente blanco recogido en una coleta suelta, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello, y una expresión de desconfianza, como la de alguien que no esperaba visitas y no le gustaban las sorpresas. ¿Sí?, dijo con voz firme pero cansada, mirando primero a Lupita y luego a mí con esos ojos penetrantes que parecían leernos el alma en segundos. Lupita tragó saliva y empezó a explicar quiénes éramos, qué estaba pasando, por qué la necesitábamos. Pero la mujer no volvió a abrir la puerta. No sonrió, no mostró ninguna compasión. Simplemente escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba cansancio y algo parecido a una vieja tristeza. Yo me retiré hace 15 años precisamente para no tener que ver más estas cosas. Ela disse finalmente. E já estava começando a fechar a porta quando Lupita colocou a mão na madeira, num gesto quase desesperado. Por favor, señora Campos. Mi abuelo va a perder todo lo que su familia construyó por 3 generaciones. El director del puerto presentó documentos que dicen que mi bisabuelo renunció a los derechos de paso. Pero algo no está bien. Usted conoció esos archivos mejor que nadie. Se hay algo falso, se hay algo que podamos usar. A voz de Lupita quebrou no final. E vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Aquelas lágrimas que ela tinha se recusado a derramar na audiência, mas que agora caíam porque já não havia orgulho a defender, apenas desespero puro. Elisa Campos nos miró fijamente durante un largo rato, sus ojos pasando de Lupita a mí, evaluando, decidiendo, cargando con el peso de una decisión que yo no comprendía del todo. Luego suspiró profundamente, ese suspiro de quien sabe que se arrepentirá pero no puede ignorar su conciencia, y abrió la puerta. Pasen, pero no les prometo nada. Entramos en una habitación pequeña y oscura, llena de estanterías y cajas de archivos apiladas hasta el techo. Era como entrar en una cueva de papel, donde décadas de recuerdos se almacenaban en trozos amarillentos y polvorientos. Olía a moho, a tinta vieja y a ese olor peculiar de los documentos antiguos que se deterioran lentamente. Señaló un viejo sofá cubierto con una manta de ganchillo y se sentó en un sillón frente a nosotros. «Cuéntame todo desde el principio», dijo, quitándose las gafas de lectura de la cadena y poniéndoselas. Por primera vez, sentí que alguien realmente quería escucharnos, no con lástima ni con desprecio, sino con la atención de quien entiende que los detalles importan. Le conté todo, la notificación, la humillante audiencia, el documento que Salinas presentó con la supuesta firma de mi padre, renunciando a su derecho de acceso al mar. Lupita me mostró las fotos que le había tomado al documento antes de que lo recogiera la secretaría. Era un documento oficial, sellado, con los sellos de la Secretaría de Marina, con la firma de Miguel Velázquez Santos, mi padre, fechado en 1973. Elisa tomó el celular de Lupita y amplió la imagen.
escudriñando cada detalle con la pericia de quien lleva 40 años descifrando documentos. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Una ceja se arqueó, sus labios se tensaron, un brillo en los ojos que antes no había visto. ¿Sabía leer y escribir tu padre?, preguntó de repente, mirándome fijamente. Sí, claro, respondí, algo ofendido. No mucho, solo terminó la primaria, pero sabía escribir su nombre, sabía hacer operaciones matemáticas básicas. Ella negó lentamente con la cabeza y señaló algo en la pantalla. Esta firma es demasiado elaborada. Fíjate en las volutas, la inclinación, la presión uniforme. Alguien con poca educación formal tiene una firma más sencilla, más dubitativa. Esta la escribió alguien con práctica en caligrafia. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela sensação de quando você está no mar e sente que algo grande está passando debaixo do barco. Não vê ainda, mas sabe que está ali. Lupita se inclinou para frente, seus olhos brilhando. Que mais vê, senhora? Elisa amplió otras partes do documento. Los sellos. Estos sellos de la Secretaría de Marina cambiaron su diseño en 1975. En 1973, todavía usaban el modelo anterior con el escudo más pequeño. Y vea aquí. Él apuntó para el carimbo de data. Esta tipografía no existía en las máquinas de escribir de la administración pública en los años 70. Nosotros usábamos Remington, con una fuente diferente, más estrecha. Esto es Times New Roman, que solo se popularizó con las computadoras en los años 90. El silencio que se apoderó de aquella pequeña habitación polvorienta era tan denso que podía oírlo, sentirlo oprimirme el pecho, como si el aire se hubiera convertido en hormigón. ¿Dices que es falso?, pregunté con voz temblorosa, temerosa de creer, temerosa de volver a engañarme solo para ser destruida de nuevo. Elisa se quitó lentamente las gafas, limpió los cristales con el dobladillo de su camisa, y cuando me miró de nuevo, sus ojos tenían la dureza de quien había visto muchas cosas turbias en los pasillos del poder. Digo que este documento tiene graves inconsistencias, pero probar que es oficialmente falso, eso requiere el documento original. Y si ese original existe, está guardado en un lugar que conozco muy bien. Se levantó, se dirigió a una de las estanterías y contempló las cajas como si decidiera si abrir una puerta al infierno o al paraíso. Hemos llegado al final del capítulo 4. En este punto, siguiendo tus instrucciones, debería incluir el primer CTA para suscribirse al canal. Mira, si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque entiendes lo que significa luchar contra un sistema que parece diseñado para aplastarnos. Sabes, veo a mucha gente de nuestra generación, 50, 60, 70 años, que piensa que estas historias de injusticia solo ocurren en la televisión. Pero la verdad es que suceden todos los días, a personas como nosotros, personas que hemos trabajado toda nuestra vida y de repente descubrimos que nada de eso les importa a quienes están en el poder. Si quieres seguir viendo historias reales, historias que demuestran que aún vale la pena luchar incluso cuando parece imposible, suscríbete al canal ahora. Pulsa ese botón rojo, porque necesito saber que estas historias te llegan, que marcan la diferencia, que no estamos solos en esta lucha. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará hasta dónde puede llegar el coraje de quienes deciden no rendirse. Elisa Campos permaneció frente a la estantería durante lo que pareció una eternidad, sus dedos recorriendo los lomos de las cajas de archivo como acariciando recuerdos dormidos. Finalmente, sacó una pesada caja marcada como 1970-1975, Secretaría de Pesca y Marina, confidencial, que dejó caer al suelo con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Se sentó en la alfombra gastada y comenzó a rebuscar entre papeles amarillentos, viejos documentos con clips oxidados, fotografías descoloridas de empleados fallecidos décadas atrás. Lupita y yo nos arrodillamos a su lado, apenas atreviéndonos a respirar, como si un movimiento repentino pudiera hacer que aquella frágil verdad se desmoronara. Cuando decidieron modernizar el archivo en el año 2000, querían destruir todo lo que tuviera más de 20 años. Elisa falaba en cuanto procuraba.
su voz cargada de raiva antigua. Decían que ocupaba mucho espacio, que nadie iba a necesitar esos papeles viejos nunca más. Pero yo sabía. Llevo 50 años viviendo en este país y sé cómo funcionan las cosas aquí. Sabía que algún día alguien iba a necesitar la verdad real, no la versión conveniente que escriben después. Suas mãos pararam numa pasta verde descolorida, amarrada com barbante que se desfazia. Ela a abriu com cuidado como quem abre relicário sagrado, e lá dentro havia livro de registro. Desses livros antigos de contabilidade, com linhas azuis e capas duras de couro rachado. Este es el libro de registro de concesiones y accesos públicos a la costa del municipio de Mazatlán, de 1950 a 1980. Dijo, pasando las páginas lentamente, tan lentamente que pensé que moriría de ansiedad. Cada página estaba llena de anotaciones manuscritas, algunas con tinta negra descolorida, otras con azul, con nombres, fechas, coordenadas geográficas, descripciones de rampas, muelles y puntos de acceso. El olor que emanaba de ese libro era el de la historia viva, de verdades que nadie podía borrar ni editar. Aquí, señaló finalmente, y su dedo manchado de tinta vieja se posó en una entrada del 15 de marzo de 1952, escrita con letra pulcra que decía: Acceso público perpetuo, Rampa Velázquez, familia Velázquez Santos, uso tradicional reconocido por la costumbre y la ley. Se me llenaron los ojos de lágrimas que no pude contener, lágrimas que corrían sin pudor por mi rostro arrugado, porque ahí estaba todo. La prueba de que mi abuelo había obtenido legalmente ese acceso, de que mi padre jamás había renunciado a nada, de que toda mi vida no era una ilusión ni una ocupación ilegal, como Salinas había insinuado con su cruel sonrisa. Hay más, continuó Elisa, pasando las páginas hasta llegar a 1973, el fatídico año del supuesto documento de renuncia. Mira, en 1973 no hay ninguna anotación de cancelación, ni renuncia, ni transferencia. El registro permanece activo e inalterado hasta 1980, cuando este libro fue reemplazado por otro sistema. Si tu padre hubiera firmado algo así, tendría que estar aquí. Era obligatorio por ley registrar cualquier cambio. Lupita también lloraba ahora, sosteniendo el libro con manos temblorosas, fotografiando cada página como si fuera oro puro. Y lo era. Era más valioso que cualquier oro porque representaba nuestra dignidad probada, nuestra historia verificada. Pero entonces una terrible duda me asaltó. ¿Por qué nadie consultó este libro antes? ¿Por qué permitieron que Salinas presentara ese documento falso, si es que existe? La respuesta de Elisa fue breve y amarga como el veneno. Porque este libro no existe. Oficialmente, los registros digitalizados comenzaron en 1985. Todo lo anterior se declaró perdido o destruido en una inundación que nunca ocurrió. Lo salvé porque lo escondí aquí, en mi casa, antes de que pudieran quemarlo. Técnicamente cometí un delito, pero preferí ser una delincuente que una cómplice. Nos sentamos en el suelo de aquella habitación repleta de recuerdos y polvo, asimilando la magnitud de nuestro descubrimiento. No se trataba solo de un documento falsificado, sino de todo un sistema de corrupción que borraba historias incómodas, que reescribía el pasado para servir a los poderosos del presente, que hacía desaparecer a personas como yo de los registros oficiales, como si nunca hubiéramos existido. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté a Elisa porque de repente parecía la única persona en ese mundo que entendía las reglas del juego. Cerró el libro con cuidado, volvió a atar el cordel, y en sus ojos brillaba esa peligrosa determinación de quien decide que ha guardado secretos demasiado tiempo. Ahora vamos a hacer lo que debimos haber hecho hace años. Vamos a sacar la verdad a la luz. Pero ten cuidado, porque hay hombres poderosos que querrán silenciarnos. Salimos de allí con el libro escondido en una bolsa de plástico, como auténticos contrabandistas, mirando a nuestro alrededor como si fuéramos delincuentes cuando en realidad solo éramos personas intentando recuperar lo que siempre nos había pertenecido.
Elisa nos acompañó hasta la esquina, y antes de despedirse, me apretó el brazo con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Don Ramón, cuando los enfrentes, prepárate. Te atacarán, intentarán desacreditarme, dirán que robé documentos oficiales, lo cual es cierto. Serán crueles. Pero ya no estás solo. Ahora somos 3 viejos tercios contra el mundo, y a veces los viejos tercios ganan. Sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero sincera, y sentí algo que no había sentido desde antes de la humillación. Sentí que quizá, solo quizá, aún existía la posibilidad de justicia en este mundo podrido. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos frenéticos y un miedo creciente que me carcomía por dentro como una bestia invisible. Lupita contactó con un perito calígrafo jubilado, un profesor universitario con fama de incorruptible, un hombre delgado, con gafas gruesas, llamado Dr. Méndez, que accedió a examinar el libro y el documento falsificado. Fuimos a su modesta casa a las afueras de la ciudad, donde tenía un despacho improvisado repleto de lupas, microscopios baratos y pilas de libros sobre análisis forense. Dedicó horas a examinar cada detalle, comparando tintas, midiendo los ángulos de las letras y utilizando instrumentos cuya existencia desconocía para detectar mentiras manuscritas. Esto es un burdo fraude, casi ofensivo por su falta de sofisticación, declaró finalmente, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. La tinta del supuesto documento de 1973 tiene componentes químicos que no se empezaron a usar hasta los 90. El papel tiene una marca de agua de un fabricante que no operó en México hasta 1988. La máquina de escribir utilizada es un modelo posterior a 1985. Y la firma colocó las 2 imágenes una al lado de la otra, la del libro original y la del documento falso. Ni siquiera intentaron imitar la firma real de su padre. Son completamente diferentes. Cada una de sus palabras fue un clavo más en el ataúd de la mentira de Salinas, pero también una razón más para que nos destruyera. Regresamos a casa con el informe del experto en mano y encontramos algo que me heló la sangre. La rampa de piedra, nuestra rampa sagrada, estaba rodeada de vallas metálicas y alambre de púas. Hombres con cascos y chalecos amarillos, trabajadores de la compañía portuaria, instalaban postes y letreros que decían: propiedad privada, paso prohibido, los infractores serán procesados. Algunos pescadores del barrio permanecían allí, observando en silencio, con esa expresión de derrota de quien ya ha visto esta película y sabe cómo termina. Nadie protestó, nadie gritó. Simplemente observaron cómo nuestra historia era rodeada y privatizada como si fuera territorio conquistado. El compadre Esteban, que estaba allí con los demás, me vio llegar y bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Perdóname, Ramón. Dicen que si intentamos entrar, nos arrestarán por allanamiento. Tengo nietos que dependen de mí. No puedo arriesgarme a ir a la cárcel. Otros pescadores murmuraban lo mismo con voces llenas de vergüenza, pero también de un miedo legítimo, miedo a perder sus empleos, a no poder pagar las medicinas, a dejar a sus familias en la pobreza. No los culpaba, no podía culparlos porque hasta hacía unos días yo también estaba dispuesto a aceptar la derrota. Pero ahora, con ese viejo libro en mi mochila, con la verdad finalmente demostrada, algo había cambiado dentro de mí. Escúchenme, gritei de repente, surpreso com a força da minha própria voz que há semanas estava tão fraca. Todos se viraram para me olhar. Os pescadores, alguns vizinhos curiosos, até os trabalhadores da construtora pararam para escutar. Eu sé que tienen miedo. Yo también lo tengo. Pero encontré la verdad. La verdad real, escrita, registrada, imposible de negar. El documento que Salinas presentó es falso. Tengo la prueba, y voy a llevarlo ante todos, ante las cámaras, ante el pueblo entero. Pero necesito que me acompañen. Necesito que el martes, cuando sea la próxima audiencia, ese salón esté lleno de nuestras caras, de nuestras voces, para que no puedan ignorarnos más. Minha voz quebró uno final, mas conseguí terminar. El silencio que siguió fue doloroso, incómodo,
Porque nadie dijo nada, nadie prometió nada. Algunos apartaron la mirada, otros simplemente negaron con la cabeza, como diciendo, lo siento, pero no puedo. El compadre Esteban se acercó, me puso la mano en el hombro y tenía los ojos rojos por las lágrimas que contenía. Ramón, hermano, entiendo tu rabia, pero tienen guardias, abogados y policías de su lado. Aunque tengas razón, aunque tu verdad sea irrefutable, encontrarán la manera de destruirla. Siempre lo hacen. Sus palabras fueron como dagas porque venían de alguien que me conocía desde hacía 50 años, que sabía que lo que decía era cierto. Regresé a casa en silencio, con Lupita a mi lado, también en silencio por primera vez en semanas, y por primera vez desde que encontramos a Elisa. La duda me asaltó de nuevo. ¿De qué sirve tener la verdad si nadie tiene el valor de apoyarte? ¿Qué sentido tiene demostrar que tienes razón si el poder puede simplemente ignorar las pruebas? Me senté en el porche, mirando la calle vacía, la noche que caía, y recordé a Elena. Ella siempre decía que lo más peligroso que puedes hacer en la vida no es enfrentarte al enemigo, sino rendirte antes de que termine la batalla. No me abandones ahora, mi amor. Susurré al viento, como si aún pudiera oírme donde quiera que estuviera. Y juro que en ese momento sentí una suave brisa rozar mi rostro bañado en lágrimas, como una respuesta, como la promesa de que no estaba sola. A la mañana siguiente, Lupita despertó con una idea que, según dijo, había soñado. A veces creo que Elena también le hablaba, transmitiéndole mensajes a través de los sueños de mi nieta porque yo era demasiado viejo para entender. Abuelo, tenemos que hacerlo público. No podemos simplemente ir a esa audiencia y esperar que nos escuchen. Tenemos que lograr que toda la ciudad nos escuche. Ya estaba con el móvil, escribiendo nombres, buscando contactos, con esa energía juvenil frenética que aún cree que es posible cambiar el mundo con unas cuantas llamadas. ¿Qué haces?, le pregunté, todavía adormilado, mientras tomaba mi café aguado de la mañana. Radio Comunitaria del Puerto, dijo con los ojos brillantes. Es una emisora pequeña, pero la escuchan todos los pescadores, todos los trabajadores del puerto, todos los vendedores del mercado. El locutor se llama Don Javier. Dicen que ha denunciado abusos contra los trabajadores varias veces. Voy a pedirle que transmita la audiencia en directo. Si la hacen en esa sala cerrada, solo ellos presentes, podemos tener todas las pruebas del mundo y las enterrarán. Pero si hay miles de personas escuchando, ni siquiera terminó la frase porque ya estaba marcando, y yo me quedé allí mirando a esta joven mujer que llevaba mi sangre y el espíritu luchador de su abuela, pensando en cómo a veces la vida pone a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado. Don Javier accedió a reunirse con nosotros esa misma tarde en su pequeña emisora de radio. Un viejo edificio de 2 plantas cerca del mercado municipal, con una antena improvisada en el tejado y las paredes cubiertas de carteles de movimientos sociales y sindicatos. Era un hombre negro de unos 60 años, con el pelo blanco y rizado, una voz profunda que seguramente sonaba aún más potente en la radio, y unos ojos que reflejaban la sabiduría cansada de quien había presenciado mucha injusticia y había decidido usarla como combustible para luchar. Escuchó nuestra historia en absoluto silencio, asintiendo solo de vez en cuando, y cuando terminamos, se quedó mirando por la sucia ventana la bulliciosa calle de abajo durante lo que pareció una eternidad. ¿Saben por qué acepté recibirlos?, él le preguntó finalmente, se virando para nos con expresión seria. Porque hace 30 años, cuando yo era joven y trabajaba descargando barcos en el puerto, mi padre perdió su puesto de venta de pescado de la misma forma. Llegaron con papeles, con sellos oficiales, con promesas de progreso y desarrollo. Mi padre era analfabeto, no entendía nada de leyes, y cuando intentó protestar, lo golpearon. Nunca más fue el mismo. Murió 5 años después completamente derrotado. Yo comencé esta radio para que ningún trabajador más tuviera que pasar por eso en silencio. Su voz estaba cargada de emoción antigua, de raiva nunca resolvida, de dor transformada en propósito. Vamos a transmitir esa audiencia, declaró,
golpeando con la mano el viejo escritorio que le servía de oficina. Vamos a poner micrófonos. Vamos a avisar a toda la ciudad. Vamos a asegurarnos de que miles de personas oigan cada palabra que se diga allí. Y si intentan silenciarnos, si intentan cortar la transmisión, ese intento de censura será aún más escandaloso que la corrupción que queremos denunciar. Lupita casi saltó a abrazarlo, y por primera vez en semanas sentí que ya no estábamos solos en esta lucha, que había gente decente en este mundo, gente que entendía que algunas luchas nos pertenecen a todos, no solo a quienes las sufren directamente. En los días siguientes, la noticia se extendió como la pólvora. Don Javier anunciaba varias veces al día por la radio: el próximo martes, transmisión especial en vivo desde la alcaldía. La lucha de los pescadores, por su derecho ancestral al mar. Todos están invitados a asistir, a escuchar, a presenciarlo. Esto nos concierne a todos. Empecé a recibir visitas. Pescadores que antes tenían miedo, ahora decían que asistirían. Vendedores del mercado prometían cerrar sus puestos e ir. Incluso maestros de la escuela donde estudiaba Lupita enviaban mensajes diciendo que llevarían a sus alumnos. Era como si toda la ciudad despertara de un largo y vergonzoso letargo, decidiendo que esta vez no se quedaría callada. Pero con la esperanza llegó el peligro más evidente. Héctor Salinas, al enterarse de la transmisión planeada, se enfureció. Intentó impedir que entrara el equipo de radio a la sala del tribunal, pero el juez, presionado por la creciente atención pública, no pudo impedir legalmente la presencia de la prensa. Salinas recurrió entonces a la intimidación. Trabajadores de la compañía portuaria comenzaron a patrullar el barrio de pescadores por la noche. Coches sin matrícula se aparcaban frente a las casas y llegaban mensajes anónimos amenazantes. Una noche, alguien arrojó piedras a las ventanas de Lupita con una nota que decía: «Ríndete antes de que sea demasiado tarde». Ni siquiera me lo contó. Solo me enteré cuando mi amigo Esteban me vio en la calle y me preguntó si mi nieta estaba bien. Esa noche no pegué ojo en toda la noche. Me quedé sentado en el porche con la linterna que uso para pescar al amanecer, vigilando como un viejo soldado cansado protegiendo su último bastión. Lupita se sentó a mi lado sobre las 3 de la mañana. Ella tampoco podía dormir. Nos quedamos allí en silencio un buen rato, solo oyendo los ladridos de los perros a lo lejos, el susurro del viento entre los árboles, el lejano sonido del mar que aún llegaba a nuestros oídos. «Abuelo, ¿tenías miedo cuando ibas a pescar con tormenta?», preguntó de repente. «Siempre, claro», respondí con sinceridad, pero el miedo nunca fue un impedimento para salir. El mar nos alimenta, pero exige un precio por vencer el miedo. Y creo que la vida es igual, nos exige el valor de no rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. Sabes, amigo mío, si me estás escuchando, quiero decirte algo. No necesitas ser joven para ser valiente. No necesitas un título para saber qué es lo correcto. No necesitas ser rico para tener dignidad. Nosotros, que llevamos más de medio siglo viviendo en este mundo, sabemos lo que vale la pena, porque hemos perdido lo suficiente para comprender lo que de verdad importa. Y lo que importa no son los edificios bonitos, no es el progreso que venden en la televisión, no son los papeles sellados. Lo que importa es poder mirarte al espejo y reconocer quién eres. Es poder dormir tranquilo, sabiendo que no has traicionado tu propia historia. Si entiendes esto, si ya has experimentado el dolor de ver cómo personas poderosas intentan hacerte sentir pequeño, suscríbete a este canal ahora. Pulsa este botón, porque historias como esta deben ser contadas, deben llegar a todos los hogares donde aún vive gente buena. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación demostrará que a veces, solo a veces, los pequeños ganan. Pero solo si no se rinden antes del final. La víspera de la audiencia final llegó como la víspera de una cirugía de alto riesgo. Con esa mezcla de resignación y terror, de esperanza temeraria y preparación para lo peor. Lupita lo había organizado todo. La perito calígrafa confirmó su presencia. Elisa Campos estaba preparada para testificar a pesar del riesgo legal.
Don Javier tenía a su equipo listo con micrófonos y transmisión en vivo, y decían que cientos de personas habían prometido asistir. Pero yo, que debería haber estado feliz o al menos confiada, solo sentía un inmenso vacío en el pecho. Esa sensación de que algo importante estaba a punto de terminar, independientemente del resultado. Esa noche no pude cenar, no pude ver la televisión como siempre, ni siquiera pude fingir que todo estaba bien. Alrededor de las 10, cuando Lupita ya se había acostado en su casa, salí en silencio y caminé hacia la playa. La luna estaba casi llena, proyectando una luz plateada sobre las olas que iban y venían con su indiferente eternidad. La rampa de piedra seguía allí, rodeada por la ridícula valla que no resistiría la primera tormenta fuerte, pero que por ahora servía como símbolo de nuestra impotencia. Me senté en las rocas húmedas donde se sentaba mi padre, donde se sentaba mi abuelo, donde generaciones de mi familia habían contemplado este mismo mar que nunca envejece, mientras nosotros morimos. Y allí, solo, con la luna y las olas como testigos, lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloré como llora un anciano que ya no necesita ser fuerte por nadie. Lloré por la humillación en aquel juzgado, por los pescadores que tuvieron demasiado miedo para apoyarme, por la dignidad que intentaron arrebatarme, por Elena, que no estaba allí para tomarme de la mano. No sé si puedo, mi amor, dije en voz alta a las olas, como si pudieran oírme a través de ellas. Estoy tan cansado de luchar, tan cansado de ser valiente cuando lo único que quiero es sentarme aquí y recordar los días en que todo era más sencillo. El mar no respondió, por supuesto. Simplemente continuó su eterno flujo y reflujo, pero de algún modo ese silencio también era una respuesta. El mar estaba allí antes que yo. Estaría allí después de mí. Había visto pasar a hombres más fuertes y más débiles, y seguía siendo el mar. Quizás esa era la lección. No importa quién gane o pierda las pequeñas batallas humanas. El mar permanece, la vida permanece, y nuestra única elección real es si moriremos luchando o moriremos rindiéndonos. Elena siempre decía que prefería morir de pie que vivir de rodillas, y en ese momento, sentada sobre las rocas mojadas con lágrimas en el rostro, comprendí verdaderamente lo que quería decir. Me quedé allí hasta que el frío me calaba hasta los huesos, hasta que dieron las 2 de la madrugada, y cuando por fin me levanté para volver, vi una sombra que se acercaba por la arena. Por un segundo absurdo, pensé que era Elena, pero era Lupita, envuelta en una manta, descalza, con los ojos hinchados de tanto llorar. Abuelo, te vi irte. Estaba preocupada, dijo con una vocecita tan distinta de la guerrera decidida que había sido en las últimas semanas. No dije nada, solo abrí los brazos y ella corrió a abrazarme como cuando era niña y tenía pesadillas. Nos quedamos allí abrazados, 2 seres humanos frágiles contra la inmensidad del océano y la injusticia del mundo. Tengo miedo, confesó apoyada en mi hombro y por primera vez lo admitió abiertamente. Tengo miedo de que mañana ganen de todos modos, de que nuestras pruebas no sean suficientes, de que te destruyan y yo no pueda protegerte. Tengo miedo de que... Su voz se quebró. Te di esperanza solo para decepcionarte aún más dolorosamente. La aparté un poco para poder mirarla a los ojos. Esos ojos tan parecidos a los de Elena que a veces dolía mirarlos. Mija, ya me has dado el mayor regalo que alguien puede darle a un viejo testarudo como yo. Me has hecho sentir que mi vida aún tiene sentido, que mi historia aún importa, que no moriré como un hombre que simplemente aceptó ser borrado del mapa. Pase lo que pase mañana, ya he ganado porque me devolviste la dignidad. Regresamos a casa caminando despacio, de la mano, como Elena y yo solíamos caminar por la playa en los primeros años de nuestro matrimonio, y el cielo ya comenzaba a clarear con ese azul grisáceo del amanecer. Lupita preparó un café fuerte, del que Elena solía hacerme cuando volvía de mis largas jornadas de pesca, y nos sentamos a la mesa de la cocina simplemente estando juntos, sin necesidad de llenar el silencio con palabras inútiles. Alrededor de las 6 de la mañana comencé a arreglarme. Me di una larga ducha, me afeité con cuidado,
Me puse de nuevo aquella camisa azul que ahora parecía un uniforme de guerra, y agarré la vieja carpeta que contenía el cuaderno de bitácora, el informe del experto, todas nuestras endebles pruebas contra el poder absoluto. A las 8, Elisa Campos apareció en la puerta, acompañada de don Javier y 3 miembros de su equipo de radio que llevaban el equipo. Vestía formalmente, con un traje oscuro que debió de ser elegante 20 años atrás, el cabello recogido en un moño impecable, y en sus ojos brillaba la feroz determinación de quien había decidido que había llegado el momento de saldar cuentas con viejos fantasmas. «Don Ramón, ¿está listo?», preguntó con la voz temblorosa a pesar de su postura firme. «Tan listo como voy a estar», respondí con sinceridad. Don Javier me puso la mano en el hombro y dijo: «Hoy, todo el puerto va a escuchar su verdad. Y verdades como esa, cuando por fin salen de la oscuridad, creo que tienen un poder propio. Confíe en ello». Salimos juntos, un pequeño ejército de viejos testarudos y jóvenes idealistas, para afrontar la última ronda de una lucha que había comenzado generaciones antes de que yo naciera. La sala del tribunal era completamente distinta a como la recordaba de aquel terrible día de humillación. Ahora estaba abarrotada, con gente de pie contra las paredes, gente sentada en el suelo, gente apretujada contra la puerta intentando ver. Reconocí caras por todas partes. Pescadores que habían dicho que no vendrían pero vinieron, vendedores del mercado, maestros jubilados, doña Mercedes con sus nietas, incluso el compadre Esteban estaba allí al fondo con lágrimas en los ojos y una expresión de vergüenza. Las cámaras de don Javier estaban instaladas, los micrófonos colocados, y pude ver que ya estaba transmitiendo en directo. Su voz grave resonaba en las radios que varias personas habían traído, creando ese extraño efecto de oír su voz en directo y con retardo al mismo tiempo. Héctor Salinas presidía la mesa, rodeado de 3 abogados, jóvenes con trajes caros que hojeaban papeles con la arrogante compostura de quienes jamás habían perdido un caso. Al verme entrar, Salinas sonrió, esa sonrisa desdeñosa que me había destrozado semanas atrás. Pero esta vez algo era distinto. Sentía la presencia de cientos de ojos sobre él, oía los murmullos de la multitud, y por primera vez vi un atisbo de incertidumbre en su rostro. El presidente, un burócrata canoso llamado licenciado Fuentes, parecía incómodo con tanta gente, tanto escrutinio, tantas cámaras, pero legalmente no podía expulsar a nadie. «La sesión está abierta», anunció Fuentes, golpeando la mesa con un pequeño mazo. El silencio que se apoderó de la sala fue ensordecedor, tan denso que parecía sólido. Esta es la audiencia final sobre la disputa de acceso a la costa entre el señor Ramón Velázquez Santos y la empresa Puerto Progreso Pacífico, representada por el director Héctor Salinas. Su voz tembló ligeramente, y comprendí que entendía que esta audiencia no sería un mero trámite burocrático, sino algo que sería grabado, transmitido y presenciado por miles de personas. Don Javier asintió, confirmando que todo se estaba grabando a la perfección. Salinas se puso de pie primero, seguro de sí mismo, y comenzó su discurso ensayado sobre progreso, desarrollo económico, inversiones multimillonarias, empleos que se crearían, sobre cómo personas como yo necesitábamos comprender que el mundo había cambiado y que las tradiciones anticuadas no podían impedir el futuro. Habló durante 20 minutos citando leyes recientes, tratados comerciales, estudios económicos, y su voz era convincente, poderosa, de esas que te hacen dudar de tu propia cordura. Pero entonces, al terminar, volvió a presentar el documento falsificado de la supuesta renuncia de mi padre, y su voz adquirió ese tono final de quien da el golpe de gracia. Este documento, señor presidente, pone fin a cualquier duda sobre la legalidad de nuestra posición. Me tocaba hablar, y al ponerme de pie, sentí que me temblaban las piernas y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que todos podían oírlo. Lupita me entregó la carpeta. Elisa Campos se quedó a mi lado en silenciosa solidaridad, y respiré hondo antes de empezar. Caballeros, señor director, hoy oirán la verdad. No mi verdad,
No la verdad que quiero que sea real, sino la verdad documentada, registrada, imposible de negar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, y vi que la gente se inclinaba hacia adelante para oír mejor. Abrí la carpeta, y saqué primero el informe del grafólogo. Este es el análisis forense del documento que presentó el señor Salinas. Doctor Méndez, ¿puede explicar sus conclusiones? El anciano profesor se puso de pie, se ajustó las gafas y con voz de profesor, comenzó a explicar cada inconsistencia que había encontrado. La tinta anacrónica, el papel imposible para la época, la tipografía inexistente, la firma que no coincidía. Habló durante 15 minutos con una precisión científica que hacía imposible dudar. Y a cada minuto, veía a los abogados de Salinas intercambiar miradas nerviosas, hojeando frenéticamente los papeles, mientras Salinas se ponía cada vez más rojo, con una vena en la frente que comenzaba a palpitar. La multitud murmuraba, el sonido captado por los micrófonos y amplificado por las radios creando un efecto de onda expansiva, que se extendía como la pólvora. Pero lo mejor estaba por venir. Y ahora, dije, sacando el viejo libro de registro de la carpeta con las manos temblando de emoción, quiero presentarles esto. El libro cayó sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un trueno en aquel silencio absoluto. Este es el libro de registro de concesiones y acceso público a la costa de 1950 a 1980. El original, y aquí, abrí la página marcada. El acceso perpetuo de mi familia está registrado, firmado y reconocido oficialmente en 1952. Y aquí, pasé a 1973. No hay absolutamente ninguna anotación de cancelación o renuncia, porque mi padre jamás firmó ningún documento renunciando a nuestros derechos, porque ese documento que presentaron es una mentira, una falsificación, un fraude. Mi voz se elevó al final, no por la ira, sino por la liberación de décadas de verdad finalmente dichas en voz alta. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue tan surrealista que a veces todavía creo que lo soñé. Elisa Campos se puso de pie. Caminó hacia la mesa con el paso firme de quien había guardado ese secreto durante demasiado tiempo, y cuando habló, su voz resonó con la autoridad de 40 años de servicio público. Me llamo Elisa Campos Ruiz. Trabajé en el archivo histórico de esta alcaldía desde 1965 hasta 2010. Este libro que ven aquí es auténtico. Yo misma registré cientos de entradas en él a lo largo de décadas. Lleva mi firma en varias páginas como empleada responsable. Y cuando en el año 2000 quisieron destruir estos documentos con el pretexto de la modernización, los salvé porque sabía que algún día hombres sin escrúpulos intentarían reescribir la historia. Cada una de sus palabras fue una bomba de verdad que explotó en el castillo de mentiras. Salinas finalmente estalló, levantándose tan rápido que volcó la silla. Esto es ridículo. Esta mujer robó documentos oficiales. Es una delincuente. Su testimonio no tiene validez legal, gritó, señalando acusadoramente a Elisa, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y pánico, y los ojos desorbitados como si el suelo se le escapara de las manos. Sus abogados intentaron calmarlo, tirando de su manga, pero él los apartó. El documento que presenté fue verificado, sellado y reconocido por la Secretaría de Marina. ¿Van a creerle a una vieja ladrona de archivos en lugar de confiar en las instituciones oficiales? Su voz era casi histérica, y me di cuenta de que había comprendido lo que sucedía. Se había dado cuenta de que por primera vez estaba perdiendo. Señor Salinas, dijo el presidente Fuentes con voz firme, aunque visiblemente temblorosa, por favor, tranquilícese. Debemos examinar esta evidencia con detenimiento. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los abogados de Salinas se levantó con expresión muy seria y le susurró algo al oído. Vi cómo se le iba el color del rostro a Salinas en ese instante, cómo se le nublaba la mirada. Vi el momento exacto en que comprendió que todo había terminado. El abogado tomó su maletín, hizo una seña a los otros dos y juntos comenzaron a recoger papeles apresuradamente.
Solicitaremos un receso para evaluar esta nueva evidencia, dijo el abogado con voz profesional pero tensa. No, no vamos a pedir ningún receso, gritó Salinas, agarrando del brazo al abogado, pero ya era demasiado tarde. Todos en la sala habían visto, habían comprendido que sus propios abogados abandonaban el barco. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. Algunos gritaban, ¡Justicia! ¡Justicia! Y don Javier narraba todo en directo con su voz profunda y llena de emoción. Estamos presenciando algo histórico, queridos oyentes. La verdad está triunfando. La verdad está triunfando. Sus palabras resonaron por las radios repartidas por la sala y por toda la ciudad, y sentí que algo más grande que mi pequeña lucha estaba ocurriendo. Algo relacionado con el poder del pueblo cuando finalmente decide no aceptar más mentiras. El presidente Fuentes, visiblemente sudoroso, pidió silencio golpeando repetidamente su mazo. Dadas las graves irregularidades presentadas y la necesidad de verificación pericial de los documentos en cuestión, interrumpo esta audiencia y solicito la presencia inmediata de un representante de la Fiscalía General del Estado para investigar el posible delito de falsificación de documento público. El acceso a la costa permanecerá en su estado actual, es decir, gratuito, hasta la resolución definitiva de esta investigación. Sus palabras provocaron una explosión de gritos, lágrimas y abrazos entre la multitud. Lupita me abrazó llorando. Elisa Campos puso su mano en mi hombro mientras las lágrimas corrían tras sus gruesas gafas, y don Javier gritaba por el micrófono que se había hecho justicia. Pero yo, extrañamente, no pude celebrar como los demás. Me limité a mirar a Salinas petrificado al frente de la sala, su arrogancia completamente deshecha, reemplazada por algo parecido al terror. Terror al encarcelamiento, a perderlo todo, a ser expuesto públicamente. ¿Y saben qué sentí? Compasión. No la alegría de la venganza, no la satisfacción de la victoria, solo una profunda compasión por este hombre que tenía tanto, pero necesitaba tanto más, que estaba dispuesto a destruir a gente como yo para conseguirlo. Señor Salinas, dije acercándome a él mientras todos a mi alrededor celebraban. Me miró con ojos asustados, casi esperando que gritara o lo humillara. Espero que aprenda algo de esto. Espero que entienda que hay cosas en esta vida que no se compran. Salimos de aquel edificio rodeados de una multitud que coreaba mi nombre. Aplaudía y quería estrecharme la mano como si fuera un héroe. Pero no era un héroe. Solo un viejo testarudo que se negaba a morir en silencio. Caminamos juntos hasta la rampa de piedra, donde los trabajadores municipales ya empezaban a retirar las ridículas vallas de alambre de espino que habían instalado. Al volver a pisar aquella rampa, al sentir la piedra desgastada bajo mis pies, al escuchar el sonido de las olas que nunca me habían abandonado, incluso cuando todos los demás sí, por fin dejé caer las lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad cansada que solo puede sentir quien casi lo ha perdido todo. Don Javier hizo una última transmisión allí mismo, junto al mar, con el sonido de las olas de fondo y las gaviotas graznando sobre nosotros. Hoy, amigos, hemos sido testigos de que David aún puede vencer a Goliat, que la verdad, cuando por fin se escucha, es más poderosa que todo el dinero y el poder del mundo, que hombres sencillos como don Ramón Velázquez son la verdadera columna vertebral de esta nación, y que mientras haya gente dispuesta a luchar, la justicia sigue siendo posible. Cerré los ojos mientras escuchaba sus palabras, sintiendo la brisa marina en mi rostro, y susurré muy bajito para que nadie más pudiera oír. Gracias, Elena. Gracias por no dejarme nunca rendirme, ni siquiera desde el otro lado. Lo logramos, mi amor. Por fin lo logramos. Amigo mío, tú que has llegado hasta aquí, tú que has presenciado cada lágrima, cada derrota, cada pequeña victoria en este camino, necesito contarte algo importante. Esta no es solo mi historia, es la historia de cada uno de nosotros que hemos sido subestimados por ser sencillos, por ser mayores, por no tener un título universitario ni dinero en el banco. ¿Cuántas veces te han hecho sentir que tu voz no importa?
¿Cuántas veces te han dicho que aceptes las cosas como son porque no puedes cambiar nada? Pues bien, esta historia demuestra que eso es mentira. Cada uno de nosotros tiene poder cuando decide no rendirse, cuando decide que nuestra dignidad vale más que nuestra comodidad. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido que no estás solo en tus luchas, suscríbete a este canal ahora. Porque necesitamos contar estas historias. Necesitamos recordarnos unos a otros que aún vale la pena creer, que aún vale la pena luchar, que aún vale la pena ser humano en un mundo que intenta convertirnos en números. Quédense conmigo un poco más, porque lo que viene a continuación les mostrará que el verdadero final no se trata solo de ganar, sino de lo que hacemos con esa victoria. Los días que siguieron a esa audiencia fueron extraños, como vivir en una realidad paralela donde lo imposible se volvía posible. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal contra Salinas y otros funcionarios implicados en la falsificación. Descubrieron que no se trataba solo de mi caso, sino de decenas de otros pescadores y pequeños propietarios costeros que habían sido desalojados con documentos fraudulentos durante los últimos 15 años. Los periódicos de la capital publicaron extensos reportajes, calificándolo como el mayor escándalo de corrupción inmobiliaria portuaria de la década. Salinas fue destituido de su cargo, investigado y, semanas después, puesto en prisión preventiva. Su caída fue tan rápida, tan completa, que a veces casi sentí lástima por él. Casi. Pero lo que más me impactó durante ese periodo no fue ver la poderosa caída, sino ver renacer a la comunidad. Los pescadores que se habían dado por vencidos volvieron al mar, los muelles abandonados fueron recuperados, los mercados de pescado fresco que habían cerrado reabrieron. Era como si toda la ciudad hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Finalmente pudiera volver a ser ella misma. El compadre Esteban vino a visitarme una tarde, con una botella de tequila barato y los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, hermano», me dijo con voz quebrada. «Debí haber estado contigo desde el principio. Fui un cobarde». Serví 2 vasos, brindamos en silencio, y luego le dije, «Todos tenemos miedo, Esteban. Lo importante es lo que hacemos cuando el miedo pasa». 3 semanas después de la audiencia, en una mañana soleada con el mar en calma, recibí una visita inesperada. Abrí la puerta y allí estaba Sergio Ibarra, el funcionario municipal que me había entregado la notificación original, ese sobre que había desencadenado toda esta pesadilla. Vestía de civil, sin uniforme, sin maletín, solo un hombre de unos 40 años, con una profunda vergüenza reflejada en su rostro. «Don Ramón», comenzó con la voz quebrada por la emoción, «yo necesito hablar con usted, por favor». Lo miré fijamente durante un largo rato, sintiendo rabia, con ganas de cerrarle la puerta en las narices, pero entonces me acordé de Elena. Ella siempre decía que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. «Pasa», dijo finalmente, y entró en mi humilde casa como si entrara en un confesionario. Nos sentamos a la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones importantes de mi vida habían tenido lugar, y durante un largo rato se quedó mirando sus manos, incapaz de mirarme. «Solo seguía órdenes», dijo al fin, y su voz estaba cargada de una culpa que parecía pesarle muchísimo. «Salinas me llamó, me dijo que tenía todos los documentos legales, que solo era un trámite notificarte. Nunca investigué, nunca cuestioné nada, solo seguí órdenes porque necesito este trabajo, porque tengo hijos que criar, porque...». Su voz se quebró por completo y empezó a llorar allí mismo, en mi cocina. Un hombre adulto llorando como un niño. «Sergio», dije, colocando mi mano vieja y áspera sobre la suya. «¿Crees que no lo entiendo? ¿Crees que todos los que en este barrio tuvieron miedo de apoyarme no tenían razones válidas? Todos tenemos gente que depende de nosotros. Todos tenemos miedo de perder lo poco que tenemos. El sistema funciona así. Nos mantiene tan asustados, tan precarios, que nos convertimos en cómplices de nuestras propias cadenas». Vi sus ojos rojos mirándome con una mezcla de sorpresa y gratitud,
como si no pudiera creer que no le estuviera gritando de rabia. Lo que importa ahora no es lo que hiciste cuando tenías miedo. Es lo que vas a hacer ahora que sabes la verdad. Respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y su postura cambió. Se irguió. Se volvió más decidido. Voy a testificar. Contra todos los implicados. Voy a contar todo lo que vi, todo lo que me obligaron a hacer, todos los documentos que me forzaron a entregar sabiendo que podían ser falsos, pero no me importó. Voy a perder mi trabajo, quizá me enfrente a demandas, pero tengo que hacerlo. Mis hijos tienen que poder mirarme sin vergüenza. Le extendí la mano y, al estrecharla, vi algo que rara vez se ve en sus ojos. Vi a un hombre recuperando su alma. Vi a alguien que decidía que prefería ser pobre con dignidad que un empleado sin escrúpulos. Y en ese momento comprendí algo profundo. Mi victoria no era solo mía. Pertenecía a todos los que la presenciaron y decidieron que ellos también merecían ser libres. Sergio salió de mi casa distinto a como entró. Aún cargaba con la culpa, pero ahora también con un propósito. Me quedé en la puerta viéndolo alejarse calle abajo, y Lupita, que había llegado y lo había presenciado todo en silencio, se acercó. «Abuelo, ¿cómo puedes perdonar tan fácilmente? Después de todo lo que te hicieron». La miré a esos ojos jóvenes que aún ven el mundo en blanco y negro, en héroes y villanos, y sonreí con tristeza. «Hija, perdonar no es olvidar, ni es decir que todo estuvo bien. Perdonar es negarse a dejar que la ira de los demás se convierta en veneno dentro de ti. Es comprender que todos somos capaces de cosas terribles cuando tenemos miedo, y que todos somos capaces de redimirnos cuando encontramos el valor. Podría haberme aferrado al odio, amargarme, transformar mi victoria en venganza. Pero entonces, ¿para qué? ¿Por qué habría luchado? ¿Para convertirme en una pobre versión de Salinas? Esa noche, me senté solo en el balcón a contemplar la puesta de sol sobre el mar que casi había perdido, escuchando el sonido de las olas que casi se habían silenciado en mi vida, y sentí una paz que no había sentido en años, quizá desde antes de la muerte de Elena. No era la felicidad explosiva de la victoria, era algo más profundo, más silencioso. Era la sensación de haber permanecido íntegro durante la tormenta, de haber mirado al abismo y no haber dejado que me transformara, de haber vencido sin convertirme en aquello contra lo que luchaba. Y comprendí que esta, al final, era la verdadera victoria, no recuperar la rampa de piedra, no desenmascarar la corrupción, sino conservar intacta mi humanidad cuando todo conspiraba para arrebatármela. 3 meses después de aquel día que lo cambió todo, el ayuntamiento organizó una ceremonia oficial para reconocer nuestros derechos ancestrales de acceso al mar. Querían hacer algo grandioso, con las autoridades de la capital, con la prensa nacional, convirtiendo nuestra pequeña victoria en propaganda política. Casi dije que no. Casi me negué a participar en ese circo. Pero Lupita me convenció. «Abuelo, no se trata de ellos. Se trata de asegurar que esto quede registrado oficialmente, que nunca más puedan borrar nuestra historia». Y tenía razón, claro. Aquella chica testaruda que había heredado la sabiduría de su abuela siempre tenía razón. Así que allí estábamos, aquella soleada mañana de sábado, cientos de personas reunidas en la rampa de piedra que había sido el centro de toda la batalla. Habían montado un pequeño escenario, micrófonos, banderas municipales ondeando con la brisa marina. El nuevo director del puerto, un hombre honesto que había sustituido a Salinas, pronunció un discurso formal sobre su compromiso con la transparencia. El alcalde, que convenientemente había estado ausente durante toda nuestra lucha, ahora hablaba como si siempre hubiera estado de nuestro lado. Los políticos hacen lo que hacen, se aprovechan de las victorias ajenas. Pero eso ya no me importaba. Había aprendido que la verdadera justicia rara vez es absoluta. El momento verdaderamente emotivo fue cuando trajeron la placa de bronce, pesada, reluciente, con letras grabadas tan profundamente que el tiempo no podría borrarlas. Acceso ancestral al mar, Rampa Velázquez,
Patrimonio del pueblo de Mazatlán, reconocido y protegido desde 1952. Lupita leyó en voz alta, conmovida, y al llegar a la última parte que decía, en homenaje a Ramón Velázquez Santos y a todos los pescadores que defendieron esta tradición con dignidad y valentía, se le quebró la voz. La multitud aplaudió. Los mariachis comenzaron a tocar esa música tradicional del puerto que tanto le gustaba a Elena, y los niños corrían por la arena con cometas de colores bajo el cielo azul despejado. Cuando me pidieron que hablara, subí los escalones de madera del improvisado escenario, con las piernas aún temblando ligeramente, no de miedo esta vez, sino de emoción contenida. Miré primero al mar, como siempre hago cuando necesito encontrar las palabras adecuadas, y luego a los rostros de la multitud, viejos pescadores como yo, jóvenes que apenas conocían las viejas historias, niños que representaban el futuro por el que había luchado. No se me dan bien las palabras bonitas, comencé, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Solo soy un viejo pescador que ha vivido toda su vida con la sal en las manos y el viento en la cara. Pero quiero decir esto. Lo que hemos ganado aquí no es solo una rampa de piedra. Lo que hemos ganado es la prueba de que nuestras vidas importan, de que nuestra historia merece ser preservada, de que la gente sencilla como nosotros todavía tiene un lugar en este mundo que va tan deprisa. Quiero agradecer a mi nieta Lupita, quien me enseñó que la juventud no se trata de edad, sino de la fe en que el cambio es posible. La señalé. Ella lloraba abiertamente en la primera fila. Quiero agradecer a Elisa Campos, quien preservó nuestra verdad cuando todos querían enterrarla. El anciano archivero asintió discretamente, siempre tímido, siempre invisible, pero esencial. Quiero agradecer a don Javier, quien dio voz a quienes nadie escuchaba. El locutor de radio alzó el puño en señal de solidaridad. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que asistieron a esa audiencia, que estuvieron a nuestro lado cuando era peligroso hacerlo, que creyeron que valía la pena luchar por ello. Hice una larga pausa sintiendo cómo la emoción me oprimía la garganta. Pero sobre todo, quiero agradecer a mi esposa Elena, quien desde el cielo me dio la fuerza para no rendirme. Ella siempre decía que el mar no se negocia porque pertenece a Dios y al pueblo. Hoy le dimos la razón. Bajé del escenario entre aplausos resonantes, pero no me detuve a saludar ni a tomarme fotos con políticos. Caminé directo a la orilla, me quité los zapatos y sumergí los pies en las frías aguas de septiembre. Lupita me acompañó, como siempre, y nos quedamos allí, sintiendo cómo la espuma nos llegaba a los tobillos. ¿En qué piensas, abuelo?, preguntó tras un largo silencio. Pienso en cuántas batallas quedan por librar, en cuántos otros Ramones hay ahí fuera, siendo pisoteados, borrados del mapa, creyendo que no tienen ninguna oportunidad. Creo que esta pequeña victoria nuestra es una gota en el océano de la injusticia, pero también creo que los océanos están hechos de gotas, y que tal vez, solo tal vez, nuestra gota inspire a otros a no rendirse con las suyas. Esa tarde, después de que la ceremonia terminara y todos se hubieran marchado, regresé sola a la rampa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con esos tonos naranjas y rosas que solo el Pacífico puede crear. Me senté en la piedra desgastada donde se sentaba mi abuelo, donde se sentaba mi padre, donde yo me había sentado miles de veces en mis 68 años de vida. Toqué la superficie fría y áspera, sentí las marcas del tiempo, las cicatrices de generaciones de pies descalzos, hamacas e historias vividas, y susurré, no a nadie en particular, sino al universo entero. Gracias. Gracias por permitirme proteger esto. Gracias por permitirme ser digna de quienes me precedieron y útil para quienes vendrán después. La lancha motora, la Helenita, se mecía suavemente, amarrada al muelle, sus colores azul y blanco brillando bajo la luz dorada del atardecer. Hacía meses que no pescaba en ella por todas las dificultades, pero ahora sentía un impulso repentino de volver al mar, de sentir de nuevo esa libertad primigenia de estar a solas con las olas y mis pensamientos. Subí a bordo, arranqué el motor, que rugió con la misma fuerza de siempre, y me alejé lentamente de la orilla.
cuando estuve lo suficientemente lejos como para que el puerto pareciera pequeño, para que los problemas humanos parecieran menos importantes ante la inmensidad del océano. Apagué el motor y simplemente me dejé mecer. Sobre mí, las gaviotas realizaban su danza eterna, graznando sus extraños cantos. Y sonreí de verdad, porque comprendí algo esencial. Había ganado no por ser fuerte, sino por negarme a olvidar quién era. Amigo mío, hemos llegado al final de este viaje juntos, y si estás aquí, si has escuchado cada palabra de esta historia, una historia real que demuestra que los milagros aún existen cuando la gente común encuentra un valor extraordinario, entonces necesito pedirte algo. Primero, suscríbete a este canal ahora. Pulsa ese botón como si te prometieras no dejar que historias como esta mueran en silencio. Porque este mundo intenta convencernos cada día de que luchar es inútil, que el sistema siempre gana, que personas como nosotros deberíamos simplemente agachar la cabeza y aceptarlo. Pero esta historia demuestra que eso es mentira. Y segundo, deja un comentario diciéndome de qué ciudad eres, porque quiero saber que estas palabras llegan a todos los rincones donde vive gente buena, gente que ha sido irrespetada, gente que ha querido rendirse pero algo dentro de sí les dijo, no. Comenta abajo, hazme saber que estás en esta lucha conmigo, con Ramón, con todos los que se niegan a ser borrados. Ahora, déjenme contarles algo que he aprendido en estos 68 años de vida. Trabajo, amor, pérdidas y, a veces, victorias. Son más fuertes de lo que creen. Esa voz interior que dice, basta ya, que no pueden más, que es mejor rendirse, miente. La verdad es que cada uno de nosotros lleva dentro un coraje que jamás imaginamos tener, hasta que un día nos vemos obligados a encontrarlo. Y cuando lo encontramos, cuando decidimos que nuestra dignidad vale más que nuestra comodidad, cuando nos miramos al espejo y reconocemos quiénes somos en realidad, ese día, amigos míos, ese día somos invencibles. No importa si tienes 20 u 80 años, si tienes un diploma colgado en la pared o apenas sabes escribir tu nombre, si vives en una mansión o en una choza, tu vida tiene valor. Tu historia importa. Mereces respeto. Y cuando el mundo intente convencerte de lo contrario, cuando la gente poderosa intente hacerte sentir inferior, recuerda esta historia. Recuerda a aquel viejo pescador que casi lo perdió todo, que fue humillado, que lloró desesperado, pero que al final encontró gente buena y decidió que valía la pena luchar por ello. Porque así fue. Valió la pena cada lágrima, cada noche en vela, cada instante de miedo. Valió la pena porque hoy puedo mirarme al espejo y reconocer al hombre que siempre quise ser. Así que si estás pasando por un momento difícil, si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, si te sientes solo contra el mundo, no lo estás. Estamos todos aquí, al otro lado de esta pantalla, alzando el puño contigo, diciéndote, resiste, aguanta un día más, encuentra a tu Lupita, a tu Elisa, a tu Don Javier, porque existen, estas buenas personas existen, solo tienes que buscarlas. Y cuando todo parezca perdido, cuando la última esperanza se desvanezca, recuerda, el mar no se vende. Tu dignidad no es negociable. Tu alma no tiene precio. Y mientras respires, mientras tu corazón lata, aún tienes una oportunidad de vencer. Gracias por acompañarme hasta ahora. Gracias por escuchar esta historia, que es mía, pero también tuya, porque es la historia de todos los que aún creemos que vale la pena ser humano. Suscríbete, comenta de dónde eres y comparte este mensaje con quienes necesitan oír que la justicia aún existe en este mundo. A veces tarda, a veces cuesta, pero existe, y te está esperando, como me esperó a mí. No te rindas, jamás te rindas, porque tu historia aún no termina, y a veces las mejores páginas se escriben cuando pensamos que ya no nos queda tinta. Hasta siempre, amigos, que el mar siempre os acompañe, y que jamás perdáis el valor de defender lo que es justo, porque al final, cuando seamos ancianos, sentados al borde de la vida mirando hacia atrás, no lamentaremos las batallas perdidas,
sino las que ni siquiera intentamos librar. Así que luchad, por vosotros mismos, por vuestros seres queridos, por todos nosotros. Luchad.